Bueno, ya estamos nosotros en vivo, una charla muy esperada por la gente. Ustedes se preguntarán por qué esperada. Y bueno, porque generalmente no se lo vio mucho a Aníbal durante la campaña en medios, en un par nomás de Leandro Alem y demás. Ahí, bajo la sombra, espera un referente muy importante en la provincia de Misiones de Javier Milei, el contador público Aníbal Gorosito, que está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Enrique, ¿cómo estás? Nosotros bárbaro, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirnos en tu oficina, además por el mate. Muy importante, que está genial acá el mate que nos hizo acá Aníbal Gorosito. Tomamos alguno antes de arrancar con la charla y gracias por visitarme. Bien, vos sabés que lo primero que queríamos hablar, bueno, después prácticamente de que ganó Milei, no se habló mucho más, de ninguno de los referentes salió a hablar más del tema. Es como una especie de que, bueno, ahora ganamos, estamos contentos. En definitiva, bajamos un poquito los cambios. Me pareció a mí, en mi punto de vista, que nadie más salió a hablar. Por eso justamente te decíamos, vamos a hacer una nota para ver cómo ves la perspectiva de acá al futuro, ahora que sí son gobierno, ¿no? Sí, Enrique, realmente es como decís, después de la alegría del triunfo, de que toda la sociedad, digamos, que no formaba parte de la política habitual, se compenetró en este trabajo de llevar a alguien fuera de la política a la presidencia y así como quedamos contentos nosotros, habrán quedado todos los grupos del país, así que fue una sensación de bienestar y de tranquilidad después de las elecciones. Hicimos un festejo con todos los fiscales, nos merecíamos pasar juntos y nos merecíamos ese día de comer un asado, de tomar algo y pasarla bien. Fue un día muy ameno y bueno, a partir de ahí nuevamente, bueno, nos distanciamos, fue hace 1 o 2 fines de semana, ya me pierdo un poquitito, un fin de semana y bueno, ahora asumió Javier Milei, comienzan las medidas económicas y bueno, y ahora vienen al principio años duros, después años buenos y esperemos que se cumpla todo el proyecto por el cual todos los ciudadanos trabajamos, todos los ciudadanos que apoyamos a Javier Milei. Y ahora, sinceramente, ¿te sorprendió un poquito el resultado? No el principio de la PASO también, que ya era sorprendente, pero ¿te sorprendió un poquito el final? Sí. ¿Se esperaban ustedes esto? Sí, nos sorprendió porque fue así. Nosotros hablamos después de las PASO, me parece, ¿no? Sí. Después de las PASO hablamos y bueno, fue una sorpresa porque bueno, fuimos todos con nuestra idea, apoyar, a fiscalizar, así que nuestro trabajo principalmente fue de organizar una buena fiscalización. En las PASO ganó Javier Milei, bien, o sea, con buena diferencia, que fue una sorpresa, una grata sorpresa para nosotros, y ahí, como ya comenté un par de veces, bueno, ya nos pasamos y decíamos primera vuelta, ya decíamos Javier primera vuelta, y fuimos con esa expectativa, casi de primera vuelta, y bueno, ganó Massa, y bueno, se nos cayó nuestro castillo, y bueno, a remar de vuelta, a empezar de vuelta, y en el balotaje, menos mal que Javier Milei salió segundo, así que pudo participar del balotaje, y en las generales, bueno, la mayoría de la sociedad se inclinó hacia las nuevas ideas, a dejar este pasado de 20 años que veníamos siempre con lo mismo, y bueno, y ahí sí nos sorprendimos por la diferencia, pensamos una pelea voto a voto, diferencia de 1%, eso fue lo que pensamos en el balotaje, luego de lo que pasó en las generales, y no, el triunfo fue tremendo, así que solo alegría después. Vos sabés que hay muchos que en un principio, porque acá en Alem, hay que decirlo, acá en Alem nos bajó mucho los puntos pese a todo el esfuerzo y toda la estructura que habían montado acá, igualmente se mantuvo como uno de los pilares acá en la provincia de Misiones con la cantidad de votantes. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque hay en un municipio que se mantuvieron como Leandro en Alem, no es que bajó demasiado al respecto como por ejemplo otras localidades. Bueno, en Alem, por ejemplo, yo creo que la fiscalización que hicimos fue muy buena. Todos los muchachos que trabajaron en la fiscalización muy comprometidos, muchachos y gente grande también, yo digo muchachos porque la mayoría fueron jóvenes. Viste que en las generales había el fantasma del fraude. Bueno, en el fraude prácticamente acá en Leandro Alem no hubo nada. Yo me tomé el trabajo personalmente de cotejar todas las actas con las publicadas en la página oficial
de la Junta Electoral, de la Cámara Nacional Electoral, y todas las actas coincidían. ¿Pero por qué? Porque había un fiscal en cada mesa, en las generales, así también en el balotaje. En el balotaje ya hicimos la fiscalización informática también, y a mí me parece que la gente en Leandro Nen apoyó en las 3 elecciones, porque fue 43 y 48 y 60 y pico, 67%, ahora ya me mezclo un poco los valores en el balotaje. Así que contundentemente Alén apoyó este nuevo cambio de gobierno. ¿Cómo fue el proceso? Porque de golpe muchos pibes vinieron a hablar con vos como para meterse sin que le paguen un mango, como para colaborar, para ser fiscal, para meterse en el tema. ¿Cómo lograron esto? Bueno, esto fue así. Al principio en las PASO, a través de la página de Milei 2023 se sumaron algunas personas y hicimos un buen vínculo con esos 22 primeros fiscales generales, eso sí, prácticamente todos jóvenes, y fueron convocando. Se ve que también vieron que como referentes fuimos serios, trabajamos seriamente, capacitamos seriamente, y los jóvenes tenían esta gana de cambio, querían ver un nuevo gobierno, y formamos un muy buen vínculo, una muy buena onda, fiscales de mesa, fiscales generales, referentes, quienes capacitaron. Armamos un hermoso grupo que terminamos siendo 100 y pico de personas, que todas trabajaron gratuitamente y sin ninguna expectativa de nada. Acá no hubo vale combustible, no hubo promesa de cargo, no hubo nada. Queremos ver un país diferente, y pegamos buena onda todos. Y en más de una vez que nos sentábamos decíamos, pero al final yo pensaba que era el único que pensaba así, y bueno, por eso nunca decía nada, por eso nunca actuaba. Y te das cuenta, yo también pensaba así, decía otro, yo también pensaba así, decía otro, y cuando nos damos cuenta éramos muchos que realmente no estamos participando en política, y bueno, tenemos un gran país, tenemos un país espectacular, y desde el Estado se habían hecho muy mal las cosas, dejando sin esperanza a la juventud, digamos, presionando mucho a la parte privada y despilfarrando de parte del Estado, y la gente vio eso y se decidió a cambiarla. La gente apolítica esta vez, por primera vez, participó con el único interés de un futuro mejor. Ahora se vienen las primeras medidas que tomaron en el gobierno nacional. Yo escuchaba, por ejemplo, a economistas de afuera, ¿no?, que también opinan, porque bueno, los de acá siempre están tirando para un lado o para el otro, los de afuera por ahí lo ven un poco distinto. Y escuchaba a uno que trabajó de cerca con Elon Musk, por ejemplo, y que decía, bueno, Argentina está haciendo ahora como una especie de terapia de shock, como chocar un auto, y ahora viene la reconstrucción de este auto. ¿Cuál es el concepto de ustedes en las primeras medidas que tomó acá el gobierno de Milei? Claro, acá tiene que venir un ajuste para que el Estado pueda ahorrar. Haciendo un paralelismo con tu ejemplo, yo estos días decía que, voy a repetir el mismo ejemplo, nosotros dos suponete que ganemos 300.000 pesos cada uno, y salimos todos los fines de semana con la tarjeta a gastar 500.000 pesos. Todos los fines de semana, 3 meses seguidos, cuando la tarjeta no nos da más crédito, vamos y pedimos al banco, después le pedimos a un pariente, después le pedimos a un amigo, y cuando te das cuenta, cuando tocan el timbre de tu casa, vas a tener miedo de correr la cortina porque sabes que o te vienen a embargar algo o te vienen a cobrar cuentas. Eso es lo que hizo el país. Entonces ahora, para recomponer todo eso, hay que empezar a ahorrar. Entonces, bueno, la tarjeta que gastamos como queríamos, y bueno, la ponemos adentro del placar, no la sacamos más. Si gastamos, no sé, 30 litros de combustible dando vueltas, ahora vamos a gastar 2 litros, por dar ejemplos así fácil de entender. Pero ahora se viene una época de ahorro, sobre todo de parte del Estado, porque el Estado fue el que se encargó de despilfarrar dinero de todos los argentinos. Entonces beneficiaba a una parte de la población, y bueno, y la otra cada día con más ansiedad, cada vez se veía con menos posibilidad de trabajar. Y vuelvo a insistir, y los jóvenes fueron los que mejor interpretaron esto. Interpretaron los 20 o 30 años que nos equivocamos todos los mayores, no haciendo nada, digamos, no haciendo nada, dejando que esto crezca. Estaba viendo algunos gastos que se reducen, por ejemplo.
Una de las medidas es reducir el 15%, siempre hablando a nivel nacional, que es la parte de injerencia del presidente, que se van a reducir los sueldos de los funcionarios jerárquicos en 15%. Eso puede permitir un ahorro de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares con el 15% de reducción. Se va a disminuir la flota del Estado de autos particulares, los funcionarios, 768 millones de ahorro. Viajes, viáticos, representaciones, 468 millones de dólares. Vayamos sumando eso y veremos, tanto se quejaba Alberto Fernández de la herencia, asumió con 200 y pico de millones de dólares y lo deja con 400 y pico millones de dólares la deuda. O sea, ya no sabés si se actúa así por negligencia o con maldad directamente, ¿no? Vos sabés que dentro de las primeras medidas, y hablando del tema de ahorro, vos decís, de acá a 2 años tenemos que ver lo que va a pasar. Vos decís que con este ahorro después, ¿cómo comenzamos? Nuevamente, porque ahora va a tener que reestructurarse todo fuertemente, va a haber gente muy enojada con respecto a esto, ya la hay, si no me equivoco, pero después de estos 2 años, ¿cómo se reestructura? ¿Qué va a pasar con ese ahorro? ¿Qué es lo que se piensa hacer a futuro con ese ahorro que estamos hablando ahora? Claro, en primer lugar, los que van a estar enojados son los que van a perder los privilegios. Acordate que estos 4 años hay gente que el dólar subió de 67 pesos a 1.000 pesos y nunca publicaba nada en una red social, estaba todo bien. Ahora el dólar, vamos a hablar del blue en principio, que es el real, subió de 1.000 a 1.050, o creo que está 1.200, si no me equivoco. Y bueno, y en 3 días salen todos los que estaban callados 4 años a decir que nos va mal, a tratar de boicotear al gobierno. Y bueno, yo no sé qué buscan con eso, porque hace poco se festejaron los 40 años de la democracia y estaban todos contentos, aplaudiendo. Ahora elegimos democráticamente un presidente con ideas contrarias a las que tenían los anteriores y ya salen todos con el puntapié para dejarlo mal. Me parece que no tiene ningún sentido. No quiero creer que la intención que no es voltear a un presidente, hay que dejarlo actuar y tenemos que hacernos cargo del gasto anterior. Ahora vos me preguntás qué va a pasar dentro de 2 años. Haciendo un ejemplo, desde la época de la convertibilidad hasta ahora, si no hubiera habido déficit fiscal, nosotros en nuestro país, lo dijo el ministro de Economía en su discurso, de 123 años tuvimos 113 años de déficit fiscal. O sea, 113 años, nosotros dos saliendo todos los fines de semana con la tarjeta, gastar 500.000 y ganando 300. Bueno, tenemos que ser un país muy rico para poder soportar todo eso, ¿no? Entonces ahora, en mi opinión y por lo que veo, con 2 años de un ahorro fuerte, ahora desde el gobierno dicen que van a ser 6 meses muy fuertes y después se empezaría a aflojar con esos 2 años, tendríamos que recuperar en principio nuestro poder adquisitivo de la moneda, porque eso es lo que nos iguala a todos los argentinos, que nuestra moneda valga, porque si no el que tiene bienes siempre está más fuerte que el que tiene un salario. Entonces, para que igualar al que tiene bienes con el que tiene salario, nuestra moneda tiene que ser fuerte. Tenemos que decidir dónde poder comprar. Si algo nos parece caro, guardar la platita en el bolsillo y comprar mañana o pasado, y que nuestra plata no se desvalorice, que nos salgamos todos corriendo a querer comprar algo porque mañana nuestra plata vale menos. Entonces, ahí comienzan los abusos del Estado en emitir para conformar, abuso de algunos comerciantes en que suben los precios más de lo que deberían subir y se desprotege el que tiene un salario. Entonces lo primero que tiene que haber es una economía estable. Y yo creo que dentro de 2 años la inflación se va a comenzar a nivelar. Es lo que dijo Javier Milei antes de las elecciones y es lo que acompañamos y votamos todos, el 56%. ¿Viste ahora este estallido que hubo ahora, que se empezó a igualar el estallido, está mal dicho, ¿no? Se empezó a igualar el dólar oficial con el blue, que el blue es el real, porque si nosotros vamos a querer comprar el oficial no nos vende nadie, golpean la puerta del banco, de una casa de cambio, no existe. Entonces el real era el blue. Entonces hay que llevarlo para que tengamos un solo dólar, como todos los países serios del mundo. Bueno, si esa liberación se hubiera hecho
antes de las elecciones, Alberto Fernández, Massa mejor dicho, y el gobierno de Alberto Fernández no perdían 56-44, perdían 90-10. Lo que pasa que pusieron toda la basura bajo la alfombra y bueno, si ganamos, seguiremos reprimiendo la economía y la seguiremos estirando hasta que nos estallemos completamente. Y si no, que se joda el otro. Y bueno, pero yo creo que este gobierno tiene mucha claridad en economía y falta ahora el acompañamiento de la sociedad. El 56% lo va a seguir acompañando, que los demás lo acompañen, que lo acompañe el sector empresario también, porque también va a tener que reducir sus márgenes y en 2 años nuestra economía debería estar nivelada. Hay un par de medidas que por ahí a la gente le sorprendió. Por ejemplo, la mayor parte de la gente esperaba que el tema de los planes se estanque, no se queden ahí o no lo sigan dando más. De golpe hubo un aumento de un 50% en algunas asignaciones, que eso es también lo que a la gente le pareció como diciendo, bueno, al final iban a sacar los planes y no. ¿Tenés idea por qué se debieron estas medidas que incorporadas ahora con estas 10 medidas, las primeras que tomó el gobierno nacional? Sí, hay muchísimos planes sociales y nos ponemos a enumerar, son una cantidad. Acá estaba leyendo que una de las medidas es reestructurar esos planes hasta que la economía funcione. Y también hay un ahorro de 1.200 millones de dólares. Me puedo equivocar en ese número, lo tengo anotado ahí, pero te digo un poco de memoria. Entonces, entiendo que se priorizó, como también decía Javier Milei, que le llegue al sector social que más lo necesita hasta que la economía se reactive. Porque acordate que se asumió el día de diciembre y en 1 mes, 2 meses, 6 meses, no van todos, ya no van a venir todas las empresas, se va a crear nuevo trabajo en tan poco tiempo. Es un proceso. Entonces, con este desfasaje económico que es un poquito llevar del dólar oficial al blue, este sector social tiene que tener las armas para hacer frente. Y las únicas que se subieron fueron la asignación única universal y el plan alimentar. Creo que el 100% la asignación única universal y el plan alimentar es 50%, pero directamente al beneficiario. Y se van a rever todos los planes que tenían, por ejemplo, personajes como Chocolate, que tenía 20 tarjetas y cada tarjeta era 500, 600 mil pesos. O sea que hay muchos planes, mucha gente que no va a trabajar al Estado y está cobrando. Ahí es donde se va a atacar. Entonces, por parte, de un día para otro no se puede cambiar todo. Entonces se empiezan primero a atacar los gastos superfluos, como te decía, autos, 1.000 millones de dólares, 768 millones de dólares creo que dije hoy, viáticos, obra pública no necesaria, planes de gobierno no necesarios, las transferencias discrecionales a las provincias también, que con eso un poco paliaban los déficits cuando las provincias gastaban de más. Es decir que el ahorro de parte del Estado Nacional viene y ya se puso en práctica. Bien, o sea, de estas medidas, ¿cuál para vos, que sos contador, que entendés más del tema, fue la más importante de estas 10 primeras medidas del gobierno? Yo creo que la que era necesaria, por ahí fue un poco la menos simpática, pero era necesaria llevar el dólar oficial a 800 pesos y en el poco tiempo se tiene que acomodar al dólar blue. ¿Por qué? Porque de esa manera el exportador se va a ver incentivado a producir más, a vender más al exterior, entrarán más dólares, esos dólares le van a dar respaldo a nuestra economía, va a aumentar el Producto Bruto Interno, va a generar la posibilidad de que vengan nuevamente los inversores que estaban yendo, porque los inversores una vez que crean que todas estas reglas se van a mantener en el tiempo, van a volver a invertir, van a generar fuente de trabajo y la economía sola va a ir desatando todos los nudos que tiene, que le fue atando el Estado, con más de 100 y pico de impuestos, que uno de los proyectos también es disminuir la cantidad de impuestos. Entonces, concretamente, esa es una de las medidas un poco más fea, pero que fue necesaria. También esta corrida de precios es un poco desesperada y en muchos casos hasta sin sentido, porque como le va a favorecer a las materias primas del país con las exportaciones, ahora también se van a nivelar las importaciones. Eso
afecta sobre las importaciones. Hoy, por ejemplo, vos querías importar, o yo quería importar este termo. Había un programa estatal que se llama CIRA, sobre el cual te tenían que autorizar. Vos tenías que pedir la autorización, apretar un botoncito si te autorizaban o no te autorizaban, y recién ahí empezaba el proceso, importar, depositar los dólares, que te manden la mercadería, todo eso se va a eliminar. A partir de ahora, cualquiera va a poder importar, una vez que se oficialicen las medidas, de donde quiera, cuánto quiera, y bueno, y a precios competitivos. Entonces, ¿por qué te dije esto? Porque debería haber habido un acomodamiento únicamente de los productos importados, no de todos los productos, y acá se subió todo. Así que fue, por eso te digo, una cosa. O sea que hay un pensamiento que con respecto a esta medida justamente dice, bueno, pero si uno puede comprar en el exterior, cualquiera puede comprar, se van a fundir las empresas nacionales, se viene un caos, nos quedamos sin trabajo. Hay un montón que con esta medida específicamente no están muy de acuerdo. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes acá? No, a ver, antes, ¿qué decían el gobierno anterior cuando los precios eran caros? Decían, pero ustedes importan a dólar oficial y venden a dólar blue, entonces tiene una ganancia extraordinaria. No, tenemos que importar al mismo dólar y vender al mismo dólar. Las reglas tienen que ser claras y nosotros tenemos que ser eficientes, tenemos que ser productivos. Ahora, por ejemplo, hay repuestos que no hay en nuestro país, que no lo estamos produciendo. Entonces, tenemos que producir lo que somos buenos, y en lo que no somos buenos tenemos que comprar y ser competitivos, tenemos que ser eficientes. Eso no es real, que en esa competencia se van a fundir, digamos, quienes tienen una competencia en el exterior. Al contrario, van a tener que ser más eficientes, reducir sus costos, y va otra vez a favorecer al ciudadano, que va a poder elegir: compro este producto importado a este precio y compro este nacional a este precio. ¿Cuál es de mejor calidad? ¿Cuál está más cerca de mi casa? ¿Cuál me presta mejor servicio? Y entonces esa es la respuesta. No hay que tenerle miedo a la competencia. Al traer un producto de lejos también tiene un flete, en ese país también tiene costos. No todo lo de afuera es más barato que lo que producimos nosotros. Yo me acuerdo que decían que ahora ya no te puedo sacar un ejemplo, o sí te puedo sacar un ejemplo. Comparamos, hay cosas que en Brasil hoy la misma cosa sale mucho más barato que acá en Argentina. Está bien, tenemos una carga impositiva, que es la que tenemos que disminuir, pero también es probable que tengamos márgenes muy excesivos. En los años 80, un auto que no tenía ventanilla eléctrica y salía a lo mejor más caro que un auto con todas las comodidades en el exterior. Entonces tenemos que abrirnos, tenemos que ser eficientes para favorecer a todos los argentinos, no solo una parte. Bueno, acércate un poquito más al micrófono, porque si no después, viste, nos reta la gente ahí. Bueno. Vos sabés que no leíste nada hasta ahora, ¿eh? No, pero a lo mejor algún número de memoria la habré errado. Por ahí ya, hasta ahora me decía, mira, lo tengo acá como machete, pero en definitiva no leíste nada, ya lo tenés todo de memoria. ¿Qué otra cosa le va preguntando la gente a ustedes cuando los encuentra por ahí después de estas primeras medidas? Seguramente vos como referente, cuando salían la primera medida, dices, uy, mirá, subió el combustible, qué sé yo, y te dirá vos, che, Aníbal, al final Milei subió el combustible, subió esto, te habrá pasado seguramente. Sí, sobre todo en las redes se ven ese tipo de comentarios y salen, insisto, los que estuvieron callados 4 años. Pero a ver, es súper lógico que este coletazo viene, como te decía, por todas las malas decisiones tomadas anteriormente, las cuales ahora hay que transparentarlas. YPF se expropió y se estatizó, y daba pérdidas, y no teníamos combustible, y si fuera el Estado y fuera de todo como nos querían vender, debería ser un combustible barato, debería haber mucho, pero no existe. Todo organismo debe ser eficiente, tanto del Estado como de la parte privada. Y hay quejas, pero las quejas son generalmente los que votaron en contra. Los que votaron a favor sabían que iba a haber un ajuste, porque no existe la magia. Si esto se arregla en una semana, en 2 meses, no sé cuánto tiempo perdimos siglos.
En los otros países, no sé, le van a llamar a Milei para pedirle todas las ideas económicas e implementarlas de un plumazo. Así que no hay lógica en pedir que esto se solucione en pocos meses y es lógico que esto es un coletazo de todos estos años de desgobierno, del plan Platita, de la Secretaría Fantasmas. Ahora, viste que en los organigramas de la Nación hay secretarías que no están en el organigrama y hay empleados trabajando, entre comillas, en esos lugares, cobrando en su casa. ¿Cómo se cubre todo eso? Eso se cubre cuando vas a comprar el tomate a la verdulería, la carne, con los impuestos que estás pagando, con inflación, que todos los días es más caro. Todo eso tiene un costo. Pero eso se entendió, Enrique. Yo creo que eso entendió la gente porque fue bien explicado preelecciones y la gente votó para que dejen de gastar y para que venga alguien con la personalidad de realmente hacer esa palabra que los socialistas la demonizan, que es ajuste, pero que es necesario porque si no nos estrellamos como Venezuela y terminamos en dictadura como Cuba. Vos sabés que mucha gente en contra, ahora en estos momentos, que también van a tener que aguantar todo este embate que se viene, ¿no? Porque viste que le sacaron la pauta a los medios, hay medios que vos ves hoy en día es las 24 horas del día con uno o con otro, o a favor o en contra, que es por ahí un poquito notorio el tema de que está recibiendo una pauta o no está recibiendo una pauta. Viene una embestida grande también. ¿Vos crees que el gobierno de Milei va a poder soportar toda esta embestida que se viene? Bueno, hoy, por ejemplo, justamente hoy se hizo público un video en C5N que lo pusieron un jubilado a llorar y a quejarse. Empezaron otra vez a aparecer, se iban a aparecer también panelistas y demás llorando en la televisión, que estos 4 años no lloraron. Y bueno, y la periodista le tocaba el hombro como con lástima, y cuando cortaron se empezó a reír, estaba todo armado. Entonces, todas esas operaciones, como decís vos, van a haber muchísimas. El soporte de Javier Milei va a tener que ser la sociedad. Va a tener que ser la sociedad que esté dispuesta a bancarlo, a bancar las medidas por las cuales los votamos. Y el sector comercial, bueno, también lo va a tener que aguantar. No se puede salir, digamos, de una quiebra sin esfuerzo. Bueno, hay que esperar ahora 2 años, más o menos, Aníbal. Así es. ¿Vos tenés la esperanza entonces que acá a 2 años volvamos a hacer esta nota y estemos en un país medianamente mejor, más organizado, y que por ahí, como otros países de Sudamérica, también estén organizados y que hablen en el mundo entero, o no? ¿Tenés la certeza, la esperanza realmente de que esto va a pasar? Sí, tengo, por eso participé activamente, porque me identifiqué mucho con las medidas de Javier Milei y con la forma de hacer política que tenía. Y tenemos que hablar de otras variables también, porque por ahí los argentinos hablamos solo de la economía, pero hay otras cosas que interesan. Por ejemplo, la educación. Una forma de salir de la pobreza es con mejor nivel educativo. Y nuestro nivel educativo bajó a posiciones abismales. El 16% se recibe en tiempo y forma. De ese 16%, creo que era el secundario, no logra interpretar un texto. Entonces es pésimo. El gobierno se preocupaba por incentivar a hablar con es decir, a deformar nuestro vocabulario en lugar de que los chicos hablan con la capacidad y con la responsabilidad, porque lo que se aprende en la primaria y en la secundaria es la responsabilidad, el plantearse un objetivo, cumplirlo, desarrollar su propia confianza en cumplir el objetivo, no que pasen sin no pasa nada. Bueno, esa es una de las medidas que hay que cumplir, la seguridad. ¿Por qué hay tanta delincuencia, tantos motochorros, tanto de todo? Porque no pasa nada. El delincuente sabe que a lo mejor roba o mata a alguien y está unos días preso y lo sueltan. Entonces otro, que a lo mejor está pasando una mala situación, en lugar de esforzarse y decir, bueno, en vez de trabajar 8 horas, voy a trabajar 12, dice, pero si aquel, mirá, se afanó el auto, anduvo 5 meses y cuando lo agarraron tuvo 24 horas detenido. Entonces le incentiva a hacer eso.
Y al ciudadano de bien que dice, no, yo no voy a salir a robar un auto, yo voy a trabajar más horas, voy a privarme de tal o cual cosa para enviar a estudiar a mis hijos o para, no sé, cambiar la heladera, muchas veces vienen y le roban la heladera. No es justo, no es justo. Entonces, tiene que haber penas duras, la justicia tiene que actuar como poder independiente y hacer cumplir las leyes, pues las leyes están. El tema es que se flexibilizaron mucho las decisiones, entiendo, ¿no? Con el método zaffaroniano, que Zaffaroni decía, por ejemplo, que una violación, si es en la oscuridad, no es violación. ¿Cómo se puede llegar a ese razonamiento? Un ex juez de la Corte Suprema. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué le está diciendo a la sociedad un mensaje de eso? Bueno, entonces, todas esas cosas, no solo lo económico, sino la seguridad, la educación, que tengamos nuevos valores, que yo comparo cuando asumió Alberto Fernández con cuando asumió Javier Milei. Cuando asumió Alberto Fernández había un grupo que cantaba obscenidades. Ahora se sacó al regimiento de granaderos, acá un desfile. Es otra forma de ver, es otra forma de ver nuestro país, y que 56% de habitantes, de electores, mejor dicho, esta vez dijimos no a esa forma de hacer política y queremos esta nueva. Así que en lo económico van a ser 2 años duros, pero en el resto va a ir mucho más rápido. Entiendo que mejorar la educación, la seguridad, ya estamos viendo que mejorar la seguridad está pasando. Castel estaba haciendo piqueta en la vereda, con un cordón policial, con los cartelitos en la vereda, eso no pasaba más. ¿Qué pasa? El que sale a la calle a cortar una calle no cobra el plan. Estos intermediarios que los llevan, que lo llevan para su propio beneficio, si bien el piquetero tendrá algún subsidio, que esos son los que vos preguntás hoy, esos son los que no se subieron. Se subió la asignación única universal y el plan alimentar. Todos estos otros subsidios que tienen los piqueteros y demás, yo creo que con el tiempo se van a ir eliminando. A lo mejor no de golpe, porque, bueno, como te decía, hoy no se puede hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Estos piqueteros no pueden salir a la calle, vos podés ir a trabajar, yo voy a trabajar, otro le puede llevar al hijo a la escuela, que antes no se podía, era un desastre. Esto ya estamos viendo los 2 o 3 primeros días, y yo quiero creer que van a ser así estos 4 años. Bueno, esperemos que sea así, como vos decís, Aníbal, y la verdad que te quiero agradecer. Muchísimas gracias en serio por todo, por el mate, por la gente que nos atendió muy bien acá, por cedernos acá a este lugar en tu oficina para que podamos hacer la nota. La gente quería escuchar por ahí, después de las elecciones, cómo ven ustedes ahora las medidas, así que me parece gracias que nos haya recibido acá en el día de hoy, para que la gente también pueda tener tu opinión, no antes de las elecciones, no durante la campaña, sino también ahora, ¿no? Con esta misma certeza, con esta misma convicción que mantienen a pesar de las medidas también, ¿no? Así es. Bueno, Enrique, bueno, muchas gracias por hacerme la nota y por dejar expresarme. Quiero también usar tu espacio para volver a agradecer a todos los fiscales, a toda la gente que se comprometió sin ningún tipo de interés, y que los 100 que trabajamos en esto, los 100 tenemos el mismo grado de satisfacción, de importancia y de responsabilidad en poder haber fiscalizado como corresponde para Javier Milei, para que el elector encuentre su voto en el cuarto oscuro y bueno, y podamos festejar este triunfo. Y sí, y todo este grupo estamos con la misma confianza que antes de las elecciones, y vamos a ir apoyando a nuestro presidente electo. Muchas gracias, Aníbal. A vos.